Voy a dejar grabado acá un sueño que tuve. Em, Empiezo estando en una cena en la cual estoy con, con quien es una de mis amigas en esta vida, pero que ahora yo ya no tengo contacto con ella, que es Elizabeth, la Eli. Y estoy en una cena en otra vida en la cual yo estoy conversando con ella porque le cuento una aventura que voy a tener con respecto con que voy a salir con alguien, con un muchacho. Antes de eso estoy en una cena donde yo estoy en un ómnibus, donde hay un muchacho todo como pordiosero, todo desaliñado, todo desarreglado con sus prendas, muy joven pero muy churro, muy lindo, en el cual yo soy muy suelta, muy jodona, muy chistosa. Entonces él no sé qué es lo que hace que charlando se produce una conversación. Y en esa charla yo me arrimo de él y de alguna manera u otra terminamos bailando y riéndonos en el ómnibus. Y mientras el ómnibus, no sé si es ómnibus o es un tren, no estoy segura, ahora me quedo con la duda, pero bueno. Y la cuestión es que él me agarra de la cintura, nos ponemos a bailar, jodemos, nos reímos. Bueno, cambia la escena y yo voy y le cuento a mi amiga de que hay un muchacho así, así, y le cuento más o menos la escena, ¿no? A todo eso con mi amiga también le cuento luego que me voy a encontrar con alguien. Y es como que en la historia que yo le cuento yo, ese alguien yo no sé quién es, pero estoy muy embalada con un encuentro que, que tiene como una connotación de una relación tipo swinger, son como, como si fuera un trío, un cuarteto, una cosa así. Y yo se lo cuento a ella y ella me dice, ay, qué bueno, que no sé qué, no sé cuánto, como que ella le reencanta la idea. Em, a todo esto cambió la cena, estoy en una casa este, muy espaciosa, donde hay unos niños jugando y dejan tirado unas prendas. em, que yo las veo son como algo amarillo, que tiene que ver como si fuera, no sé, una bufanda amarilla, este, eh, hay dos cintos, este, un, un cinto tiene que ver con una especie de conjunto de algo, y hay otro más que yo pregunto, digo, a esto le falta una parte, y aparece la hija de la nueva mujer de mi ex que me dice, está acá, y ella se llama Clara. Y ella me dice, está acá, entonces yo me lo agarro y yo me veo a mí misma guardando todas esas prendas en una mochila. A todo esto cambia la cena y estoy en un lugar donde hay mucha gente, como si fuera una especie de feria o algo así. Y yo estoy buscando a alguien para entregarle esas prendas que estaban tiradas en mi casa que nadie usaba. Yo interpreto que era mi casa, capaz que no, pero bueno, no sé. Yo estaba buscando a esa persona para entregárselas. Porque a todo esto veo en esa feria haciendo como malabares o haciendo algo a este muchacho que yo me había encontrado en el ómnibus, como que con quien habíamos jugado y nos reíamos y bailamos en el ómnibus, hicimos payasadas juntos y la pasábamos re bien. Ese muchacho está haciendo como piruetas o haciendo cosas como para entretener a la gente. Y yo entre todo el bollón de gente trato de llegar hacia donde está él. Hay algo que yo quiero hacer ahí que él me ayuda en ese lugar. Y de alguna manera es como que él con un celular o algo empieza a grabarme. Pero en ese grabarme a mí es como que yo me veo grabándolo a él.
Entonces él está haciendo algo, donde hay gente, ahí él está haciendo algo. Y yo me veo grabándolo de él. En eso cambia de escena. Ah, no, y cuando voy a la escena anterior en la cual yo estaba levantando esa ropa que estaba tirada en mi casa, había un niño chico y habían dos niños. Pero yo me veo caminando a esa casa a buscar eso, vestida con unas botas hermosas marrones, todo glamorosa. Yo tenía mucho glamour, yo tenía mucha, muy elegante, era como si fuera media ejecutiva, una cosa así. Estaba con una gran cartera colgada en mi brazo. Yo voy a esa casa, junto esas cosas del piso de esa casa que estaban tiradas ahí, las guardo en un bolso y yo me veo, es como si yo agachara la cabeza, inclinara la cabeza y me viera caminando por la calle con mis botas, mi ropa glamorosa, mi chaqueta, mi cartera y esa mochila que yo llevaba esa. A todo esto te cambió la cena, aparezco en esa feria, este muchacho muy sencillo, muy, muy como si fuera uno de esos de la calle que hacen piruetas y hacen cosas en la calle para entretener a la gente y a su vez recibir un intercambio de dinero, ¿no? Bueno, ahí cambio la escena y aparezco como en una oficina, como en un lugar donde yo estoy haciendo una llamada con alguien. Porque yo es como que arreglo espacios y arreglo ambientes y, y en esta reunión, en esta oficina, estoy en una videollamada con Ameñac. Y Ameñac, como es ella, me está hablando, hay otro ser que está al lado de ella, que no sé quién es, ella está con una blusa amarilla. Y ella me está hablando conmigo y me dice, espérate, espérate, que te tengo que contar algo. Es que tú no sabes, es que todavía no te conté lo mejor de todo, me dice así, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, a ver, dime, ¿no? Era como que yo del otro lado estaba como una ejecutiva que yo, una persona que iba a espacios a condicionarlos para que la persona esté, o sea, o viva, o acomodo espacios donde una persona vivió y los transformo a otra cosa. La cuestión es que yo, en esto, que, que estoy en esa videollamada como una ejecutiva hablando con ella, ella agarra y me dice, es que este espacio lo quiero arreglar porque quiero poner es que todavía no te conté lo mejor, que todavía no te conté lo mejor, me dice, no te conté lo que quiero hacer ahí. Y entonces me decís, eh, Ameniak me dice, es que ahí yo quiero colocar un puesto con muchos cajones de verdura y que quiero armar un negocio este que tú no sabes que está buenísimo y sacudía las manos y decía, espérate, espérate que tú no sabes que ahora viene lo mejor, que ahora viene lo mejor de todo, que espérate con un entusiasmo bien como esa meña. Y cuando ella decía eso, yo decía, para un poquito, rebobiname por favor esa partecita y repetime eso de nuevo. Y ella agarra, la cara de ella era Meñac, pero no era Meñac, o sea, porque cuando en esa pequeña parte, su rostro no era su rostro era diferente, era como una cara más ancha, más cuadrada, más de, de, de carretilla cuadrada, ¿no? Entonces ella me vuelve a repetir eso y en ese mismo instante estábamos como en dos escenas distintas porque estábamos como en una videollamada, yo estaba en una oficina ejecutiva trabajando, ella estaba en su casa contándome algo que quería hacer en su negocio, pero en ese mismo momento me doy cuenta que hay una secuencia de pasado, de un presente y de un futuro que se representaba en esa historia, pero que tenía que ver con mi vida. Y en ese mismo momento
yo soy consciente y le digo, y me pongo a llorar, y en ese momento que me pongo a llorar me despierto, pero en ese mismo momento me pasa que me doy cuenta que ella estaba queriendo hacer un negocio de un puesto de verduras que tenía que ver con, con el lugar en el cual yo vivía ahora, que en ese lugar que yo vivía, cuando ingresé a vivir ahí, era un almacén vieja que estaba llena de cajones y de cosas que tenían que ver con puesto de verdura, y que como yo soy acondicionadora de espacios, yo lo que hice fue sacar todo eso, reformarlo y terminar creando un espacio abierto, grandioso, hermoso. Pero cuando ella me dice eso y me empieza a dar pistas de todo lo que está queriendo hacer, que es cuando yo automáticamente me despierto, me doy cuenta de la relación de Ameñac en mi vida, en un presente, pero que tenía que ver con un pasado de una situación que se vivió que me lleva a una experiencia con un ser, rememora una situación en la cual yo, ejecutiva, con un nivel alto de dinero y de cosas, me relaciono con un ser que estaba en un ómnibus haciendo piruetas, haciendo cosas, trabajando por moneditas. Pero automáticamente en esa escena me doy cuenta de la relación de los seres que están en mi ambiente y el por qué se presentan los seres en mi ambiente. Y todo esto lo estoy expandiendo ahora con claridad. Me doy cuenta que la relación de Meñac en mi vida tenía que ver con ser la vibración perfecta, la mensajera perfecta que traía la codificación y que traía no, que me muestra una situación ancestral que está relacionada con esa situación que yo sentía tantos años, tantos años, tantos años en mi pecho de sentir que extrañaba a alguien y que necesitaba algo de alguien externo que yo no sabía quién era, pero que sentía que había un amor muy profundo que yo lo quería, pero no lo podía encontrar. Y en esta historia se representa esa situación de amor con ese yo estar viajando en un tren y ese ser eh, haciendo piruetas, haciendo cosas, pero era un muchacho alto, hermoso, alegre, jodón, divertido, me agarró, bailábamos juntos, nos chiviábamos, hacíamos piruetas, íbamos a los parques, donde yo estaba, yo interactuaba con él, era como que yo había soltado toda esa estructura de glamurosa para estar en la sencillez de mi ser, siendo feliz con él. Y esto lo cuento porque me doy cuenta de que ese muchacho alto, hermoso, fue, lo referencio en mi vida humana, en esta que transité Leticia Inés, donde yo me encontré con el padre de mi hija mayor, que, que cuando yo me encontré con el padre de mi hija mayor, fue un flechazo, porque con él, y me viene, no sé por qué él a la mente ahora, pero fluyo en lo que me sale. Yo con él tuve una conexión de entrada de un amor muy profundo, una conexión de que como que nos conocíamos de otro tiempo. Y él era flaco, alto, delgado, con esa melena como parecido a, a ese ser con el cual tuve esa vida pasada o en otro tiempo, ancestralidad. A todo esto voy relacionándolo con escenas en esta vida humana donde, por ejemplo, con el padre de mi hijo, mi ex, que yo le digo RDB, este, con él vivíamos situaciones en las cuales yo lo iba a ver. Con él también tuve una situación de creer que tenía una conexión muy profunda porque en lo sexual teníamos una conexión muy profunda. Y en lo sexual y en ese llevarme a vivir situaciones y experiencias que yo nunca antes había vivido, ¿no? En esa cena con él, yo era la que no tenía un peso y él era el que tenía la abundancia.
Entonces él desde su abundancia, él me llevaba a su casa, él me llevó a pasar a viajar a Florianópolis, él me llevaba a la shopping, él me compraba todo lo que yo quería. Pero también pasó una situación en que cuando yo estaba embarazada de mi hijo, prácticamente me ignoró, me desvalorizó, un montón de cosas que se vivieron con él. Pero yo iba a verlo a él en tren. Y él me esperaba a la parada del tren y, y, de, y me acuerdo que yo viajaba con mi hijo recién nacido en tren y después me tenía que caminar no sé cuántos kilómetros a veces para llegar a la casa de él, porque él, desde yo me bajaba al tren, él a veces no me iba a buscar, porque estaba trabajando, porque no quería salir, por cosas que él decía que para él eran su valor, su validez, para él era esa su verdad y por eso no me iba a buscar. Yo o estaba durmiendo la siesta y yo no lo quería molestar, entonces yo me iba caminando con mi bebé a UPA, todo eso al rayo del sol, con tremendo calor. Todo esto lo voy relacionando con pequeñas escenas de la historia, pero que tienen que ver con esa historia, con mi historia de ese amor inconcluso en determinantes escenas, donde en cada una de ellas yo estaba trascendiendo un aprendizaje. Y esto lo voy a colación de que ayer estos días he estado sintiendo esa necesidad de que me faltaba alguien que necesito que venga mi llama gemela, que me llama álmica, no sé cómo llamarle, pero sentía que había una otra mitad que, que yo necesitaba encontrarme con ese ser, porque lo sentía en lo más profundo de mi pecho, lo extrañaba, sentía su amor, sentía su abrazo, sentía todo, sentía esas vivencias. Empecé a sentirlo más fuerte cada vez me di cuenta que cada vez que veía una película, específicas películas, me retrotraía a ese dolor, a ese extrañar, a esa necesidad de ese otro, a esa situación en el sentir, en lo emocional, en el vibrarlo en mí. Y me daba cuenta de que Diario de una pasión hablaba de un amor donde se rompía porque ella al final tenía Alzheimer y no se acordaba quién era él. Había un amor muy profundo que los unía, pero ella perdía la memoria, no sabía quién era él. En Troya, Aquiles se enamora de una chica y bueno, al final termina muerto. Gladiador estaba enamorado de su esposa, con la cual tenía un hijo, y él va a la guerra a pelear por otros, a luchar por otros, pero también un día se entera que le mataron a su esposa, a su hijo, y cuando vuelve desesperado a la casa, después sale en una venganza. Cuando cuando voy a cada una de esas historias, el último samurái, donde él se enamora de la princesa, de jefe samurái de no sé cuánto, y ella no puede estar con alguien como él, y él no puede estar con alguien como ella por una estructura de la sociedad donde eso no se puede, no puede ser. Y viven un amor y una mirada de lejos y un amor de no tocarse y un amor de simplemente cruzarse en una mirada. Y ahí lo relaciono con cuando yo fui con RDB a Argentina y estábamos paseando y era como que yo sentía de que había algo con él muy fabuloso, pero había algo que también faltaba, porque en realidad era como que cada una de estas relaciones que tuve tenía un proceso de aprendizaje que tenía que ver con esa ancestralidad y tenía que ver con esa conexión, con ese amor profundo que yo vibraba. Y en ese viaje a Buenos Aires que yo hice con RDB, me acuerdo que una vez fuimos a comprar unas imágenes donde habían unos bailarines de tango, porque otra de las cosas que hicimos fue bailar tango juntos. Y me conectaba con el tema la danza que era algo que yo anhelaba mucho en mí, el fluir en la danza. Y me doy cuenta que con este muchacho y esta experiencia ancestral, una de las cosas que yo hacía era fluir en el movimiento. No sé si era la acrobacia, pero sé que era fluir en el movimiento y por eso a mí me conectaba tanto la película Flashdance, la película, la serie de Fama, donde la negra decía, golpeaba el bastón en el piso y decía, si quieres algo tú lo lograrás, no sé cuánto, porque de alguna manera
Yo me conectaba con la flexibilidad, con el movimiento, con el baile y la danza, que era algo que estos días estaba vibrando mucho, volver a bailar, pero volver a bailar porque me encanta, siempre me gustó bailar, pero después lo hice de muy jovencita y después como que eso lo anulé. Cuando fui madre me anulé en ese sentido. Yo decía, no soy madre, estoy en una estructura, no puedo bailar más, una creencia. Y, y cuando llego a la historia de este de RDB en Buenos Aires, que vamos a comprar unas imágenes donde hay unos bailarines de tango, y yo casualmente me compro una como especie de estatua donde hay unos bailarines de tango, donde él agarra a la chica por la cintura y la inclina, y, y donde los dos están mirando a los ojos. Hay una profunda conexión de una mirada a los ojos. Y eso era lo que yo siempre sentía. Cuando yo tenía los sueños que con ese ser que siempre venía y yo estaba desnuda en el cuerpo, pero ese ser tenía la mirada acechadora de mi expareja, que es el padre de mis hijos mayores, que vive en el frente de mi casa. En ese sueño él me miraba atrás de unos árboles, como vigilándome, que lo viví en la literal. Cuando yo me separé de él, yo iba a trabajar y él me perseguía en la moto y me vigilaba de lejos, que esto también está a colación con una realidad que esta humana vivió. Pero cuando me voy a esa estatua, esta imagen, ese ser la miraba a los ojos y en los sueños que yo tenía repetidos siempre había un hombre que venía, se acercaba a mí, alto, y que me tocaba el rostro y nunca miraba mi cuerpo desnudo, siempre me miraba a los ojos. Y se repetía la escena de ese cruce, esa mirada de amor profundo. Cuando ayer estos días estaba dándome cuenta de la conexión de la cantidad de películas que yo buscaba mirar una y otra vez, en las cuales siempre se repetía un amor inconcluso, un amor que no se podía culminar. Anoche terminé repitiendo de vuelta la película de Patty Strange, donde baila conmigo, se llama. Y hay una escena en el escenario donde el chico y la chica bailan. Y yo me enamoro, me derrito y me pongo a llorar cada vez que veo esa escena. Y no entendía por qué. Y me vuelve a pasar. Y resulta que me doy cuenta de algo, que con ese muchacho, en esa vida pasada, realmente vivíamos un amor. Porque en esta película también está reflejado en Baila conmigo. Diferentes sociedades, el muchacho es es pobre, baila para ganar dinero, como en mi ancestralidad. La chica es hija de padres que tienen mucho dinero, donde van a un lugar donde hay mucha plata a vacacionar y ahí se encuentra con él, se enamora. Y él la invita a esta conexión consigo misma, la invita a ser verdad con ella, la invita a disfrutarse, la invita a ser libre, la invita a romper la estructura de lo que quieren los padres a lo que quiere ella, ¿no? Situación que se repite también en la película Diario de una Pasión, donde el muchacho de joven, hay una escena que me encanta muchísimo, donde ella le dice, tú no entiendes, yo me estoy comprometida para casarme con otro, y el muchacho le dice, pero no, ¿qué quieres tú? No, pero que tú no entiendes, que yo tengo que cumplir porque este muchacho, y que la sociedad, y que mi madre, y mi padre, y el muchacho que está enamorado de ella, y que ella está enamorada de él, pero quiere cumplir con la sociedad, con el protocolo, con el rol que le asignan sus padres de que se tiene que casar con alguien con dinero. Y el muchacho le dice, pero ¿qué quieres tú? No es lo que quieren los otros. Y él le grita y le dice, ¿qué quieres tú? Y es que tú no entiendes. Y él le dice, ¿no ves que peleamos todo el tiempo? Yo no te puedo decir nada. Y él le dice, sí, claro que peleamos. Y yo ya sé que vos sos recalentona y que dentro de 5 minutos te va a dar el berrinche de niña caprichosa y que vas a hacer lo que vas a hacer. Dice, pero yo te acepto. Yo ya sé que vas a hacer eso, pero yo te amo. Y yo ya sé que después de eso va a aparecer el que me vas a venir y que nos vamos a abrazar y que vamos a bailar y que nos vamos a repetir y divertir y que nos vamos a dar cuenta que somos el uno para el otro. Y a mí esa escena a mí me partía porque realmente era como que yo sentía que eso estaba en mí. Y claro, este muchacho que vivimos en esa ancestralidad y que quedó tan grabado en mí, me mostraba esa escena de yo estar en un nivel de sociedad en la cual yo no podía bajar por la estructura externa, a terminar de rendirme a estar con él, que él
era un pobre muchacho en la calle que hacía piruetas para ganar dinero y vivir de eso. Y vivimos un amor tan grande que, que se ha repetido por espacios, tiempos, en distintos lugares, en distintas vidas pasadas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que yo lo viera ahora. Pero lo grandioso de esto es que cuando yo anoche empecé a escribir, cuando me empecé a dar cuenta de eso, empecé a escribir en un papel, en mi celular, notas, empecé a escribir lo que me pasaba con toda esta información. Y resulta que yo ayer cuando estaba en la ducha, me empecé a conectar con esa situación de sentirme que tenía que conectar con ese ser, con ese amado, con ese hombre que yo amo, con esa mi otra mitad. Y bajo el agua en la ducha, empiezo a sentir que esa otra mitad, esa empiezo a ver la división en la célula, empiezo a ver una célula que se divide. Y empiezo a brotar en mí esto de que la célula se divide y que esa otra mitad era parte de mí. Se llama gemela, entendía yo, ¿no? Y, y yo decía, claro, mi madre elevada se divide para dar vida y yo soy su otra mitad. Pero no solo es tan grandioso eso, porque si no, a su vez me lo trae a esto de la vida humana, de mi nacimiento. Entonces ahí se me cruza esto de que cuando yo nací, no era uno, éramos dos. Y que la célula se dividió, pero que no era uno, éramos dos. Mi otra mitad sería un hermano gemelo. Y, y esa era mi otra mitad. Esa era la que yo estaba buscando todo el tiempo. Esa era la parte de mí que me faltaba. Porque yo sabía que estábamos juntos. Yo sabía que iniciamos juntos este camino de la vida. Pero no sé por qué en alguna parte del camino eso se separó. Y ese era el sentido de que me habían arrancado algo, sentido de pérdida, sentido de que me faltaba algo tan profundo en mí, tan profundo en mí. Estaba tan profundo en mí que yo no lo podía ver. Y lo buscaba afuera, porque había estado adentro, porque habíamos sido uno entre los dos, masculino, femenino, en uno. Y cuando bajo la ducha me doy cuenta de eso, cuando en la ducha me doy cuenta de esa división de células, de ese que éramos dos, pero quedó uno, quedé yo femenina y el masculino no estaba. Desapareció. En esa búsqueda he estado toda mi vida y era algo que no sabía. Y me di cuenta bajo del agua porque estando bajo la ducha empiezo a tener esta conexión de la división de célula con mi madre elevada, con la llama gemela que es mi madre, que me dio ADN para mí, pero a su vez me trae a mi vida humana a esta división de célula que no, ese, ese hermano que éramos dos, pero quedó uno solo. Y cuando me doy cuenta de eso, siento la división de célula, la puedo ver a través de la ducha, del agua, en el agua donde se crea todo también. Eh, Resulta que hago un gesto con mis manos de entrelazar los dedos y hay algo que nos une en un enlace de los dos dedos gordos y los cuatro dedos restantes se abren como si fuera una alas de ángel. Y ahí empiezo a ver como un corazón alado.
donde se abren las dos alas y una es de como si fueran de llama gemela, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta. La unión de los dos, la unión de él conmigo, en mí, en ese mismo instante, porque soy consciente de eso. Soy consciente de que él estuvo ahí y también soy consciente de la conexión de mi llama gemela con mi madre elevada, que ella dio ADN a mi célula y que esta es la conexión que me une con ella y se da esa fusión en ese juego de manos muy simbólico que se forma esas alas de ángel y los bajo a la altura de mi pecho corazón solar y ahí armo en mi mente un símbolo de fusión con mi corazón solar, fusión con mi madre elevada, fusión con mi llama gemela, función con el darme cuenta masculino-femenino, con el darme cuenta de la unificación, el ser el uno, esa fusión como una unión en uno, el ser. Y ahora encuentro el sentido a cada una de las situaciones y experiencias que se presentaron en mi vida humana. Ahora puedo entender por qué viví las cosas que viví y cada una de las que viví tenían todo el sentido. Por qué yo ya entendía que cada uno de los seres que llegaban a mi vida y me rodeaban tenían un sentido más grande que el que yo podía ver, percibir desde lo humano. Y ahora en esta expansión me doy cuenta que cada uno de ellos traía un mensaje para mí, como la maestra Meñac, que ya una vez le había dicho que yo sentía que ya en una vida pasada era mi madre, pero que ahora también entendía que en una vida pasada no solo era mi madre, sino que dejaba un, un vínculo en la línea, en el espacio-tiempo en el cual ella había creado un negocio que había sido fructífero, pero que dejaba un ambiente, una casa, un lugar que en un futuro a mí me unía a ella en el darme cuenta que en una vida pasada ella había dejado eso para mí y en una vida futura en la cual yo era una ejecutiva con un buen pasar económico, con una estructura económica, me unía a ella en ese símbolo de la videollamada celular, muy simbólico porque me unía a la célula ancestral que tenía el mensaje. Y todo esto lo he descubierto por ir a la profundidad del ser, por ir a cada instante en una observación consciente de mí misma y de cada una de las cosas que suceden. Y de un tiempo para acá, permitiéndome fluir en todo y ver la grandiosidad de todo lo que hay más atrás de lo que a simple vista no se nota. Dejo grabado esto para mí en mi bitácora, porque esto es mi super expansión. Y lo dejo guardado aquí para todos los que vendrán como una muestra de mi camino recorrido, de mi expansión, de mi claridad, de mi evolución. Honor y gratitud a cada uno de todos los seres que se cruzaron en mi vida, linaje, ancestro. Y hoy en el presente estos hermosos maestros con los que yo hablo cada segundo, porque me están abriendo información fabulosa de mí misma y no puedo ser más que gratitud con ellos, porque por algo estaban ahí y por algo nos cruzamos, porque teníamos algo que entregarnos los unos a los otros. Honor y gratitud.